Ok. Bien, en esta ocasión les voy a hablar sobre la pérdida de ecosistemas forestales en dos subcuencas de Oaxaca por el incremento de plantaciones de agave. Es un tema bastante interesante porque va correlacionado con la producción de mezcal. Oaxaca tiene una producción de mezcal bastante intensa y ahorita vamos a ver cuáles son los resultados. Tanto la parte más vulnerable como la parte más crítica y poder priorizar áreas. Primero, esta imagen es importante porque podemos ver acá la frontera del bosque templado con los cultivos de agave. En una primera instancia surgió el boom del mezcal a partir del 2000 y lo que hicieron es una reconversión primero de áreas agrícolas. Entonces hubo un aumento, principalmente la cobertura forestal se perdía por agricultura, era principal detonante. Después la ganadería, incendios, plagas, pero las plantaciones de agave empezaron a detonar. ¿Cuál es el sistema de cambio de uso de suelo en Oaxaca o en las partes costeras? Es el sistema de roza, tumba y quema, es decir, corto el arbolado, quemo el arbolado y establezco la producción de agricultura. Pero como es un sistema que básicamente aprovecha de manera acelerada los nutrientes del suelo, a los 2 o 3 años se abandona el área y se tiene que cortar otra área. Entonces ha ido aumentando de ese sentido. Acá vemos unas imágenes cómo se derriban los árboles y cómo avanza. Entonces básicamente son cultivos de agaves, unos específicos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las asociaciones ecológicas? Primero, los agaves pues no pueden estar en constante asociación con otras especies porque existe competencia de agua, nutrientes, luz. Entonces los productores no les interesa eso y quieren básicamente plantaciones puras. Entonces les aplican herbicidas, fungicidas, con tal de que tengamos plantaciones puras de agave, ¿vale? Y entonces ese es un problema que va generando que la pérdida de cobertura pues sea mayor. También la parte de la presión social, ¿sale? En este caso, en la imagen anterior, vemos el aumento que pasó de 1 millón de litros a 8 millones de litros de mezcal en básicamente 10 años, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues como estamos cambiando el uso del suelo, estamos perdiendo vegetación, estamos dejando de capturar CO2. Entonces, cambiamos ese proceso. ¿Por qué los cultivos de agaves van a decir, no, pues sí, también capturan porque desarrollan fotosíntesis? Sí, y probablemente tengamos una acumulación de 4 toneladas por hectárea. Pero ¿qué pasa? Como es una plantación en el tiempo de 7 años o menos, se elimina completamente. Se quema, se produce y se extrae mezcal y entonces ese CO2 que almacenó en ese periodo, pues se pierde. Entonces básicamente cero. Ecosistemas que están siendo vulnerables es el bosque de encino-pino, la selva baja caducifolia y el bosque mesófilo de montaña. Y esto es lo que capturan por hectárea por año, desde 128, que es el bosque de encino-pino, hasta 280. Estos son promedios, porque existen regiones en donde el bosque mesófilo de montaña llega a capturar hasta 400 toneladas de carbono por año, por hectárea, ¿sale? Entonces eso, pues básicamente se está perdiendo, pero ¿qué tanto estamos perdiendo? No se sabe. Entonces por eso que hicimos ese trabajo, ¿sale? Son 2 subcuencas y básicamente tenemos el estado de Oaxaca y las 2 subcuencas, ¿sale? Estas imágenes son imágenes satelitales donde se puede ver, en esta parte cuando hacemos la combinación de bandas es muy perceptible lo que son los asentamientos, áreas de cobertura forestal y áreas con suelos desnudos. La resolución de una imagen lanza es de 30 metros, por lo tanto a veces existe una mala clasificación y podemos darle por un uso a otro ecosistema que no es. Entonces lo que hicimos es utilizar imágenes de alta resolución. Utilizamos imágenes de alta resolución, estamos hablando de una resolución de 0.28 metros por píxel. Imágenes que están disponibles de manera gratuita en la plataforma SAS Planet y también en la base de datos de INEGI. INEGI maneja fotografías aéreas desde el 95, hay áreas donde tenemos imágenes del 85. Tenemos INEGI y SAS Planet y procesamos las imágenes en ArcGIS, ¿sale? Pueden ver este pequeño mosaico, que es la misma imagen en un periodo de 25 años. Acá podemos ver el camino, que puede ser referencia, cómo ha empezado primero agricultura, y después se alcanza a apreciar lo que es el agave, que es un poquito verde azulado,
y siguiendo hasta tener básicamente, esta es la imagen del 2023, ¿vale? Pasamos de esto a esto y pueden ver que todo esto es cultivos de agave. Pueden ver también que se sigue incrementando lo que es la rosa tumba y quemas. Acá se pueden ver la hilera de las curvas de nivel de árboles acomodados quemados. Anteriormente se hacía para la agricultura, ahora se hace directamente para cultivos de agave. ¿Por qué? Porque es mucha la demanda. Y otro dato interesante es que los productores de mezcal, ni siquiera la mayoría son originarios de Oaxaca. Pertenecen a actores, pertenecen a políticos, pertenecen a muchas personas que no viven en Oaxaca, simplemente están obteniendo ganancias con este tipo de producto que es el mezcal, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos pues fue hacer ortomosaicos, es decir, descargar imágenes, combinarlas y al final tener este ortomosaico. Fueron 4. En el caso de las ortofotos fueron, caso creo que son, no se ve, no sé si estoy de mover, pero creo que son como 45, ¿sale? Tenemos 277 imágenes de este satélite que es de una resolución de 1.14 y 1113 de 0.28, ¿sale? Estos fueron los 4 periodos, desde el 95 al 2022. ¿Por qué recortamos el trabajo al 2022? Por la disponibilidad de imágenes gratuitas. Utilizamos este proceso de determinación de tasa de cambios de suelo para tener la diferencia de un periodo a otro, y lo que es interesante de este trabajo es que lo hicimos de manera manual, porque existe el procesamiento, que es básicamente una clasificación supervisada mediante entrenamiento, firmas espectrales, pero estas imágenes, como son gratuitas, tienen ciertos errores atmosféricos y existe cierto sesgo. Cuando hicimos un análisis de índice de capa, nos daba valores muy altos que no podíamos, si alguien volvía a repetir el trabajo, le iba a salir una clasificación diferente. ¿Por qué? Porque las imágenes están mal. Por ejemplo, acá tenemos incendios, o sea, no se puede hacer con ese proceso. Por lo tanto, lo hicimos de manera manual, con esta edición de FreeHub, para poder digitalizar y poder supervisar cada una de las áreas, que fuera diferencia de agricultura y de cultivos de agave, ¿de acuerdo? Esos fueron los resultados. No sé si pudieran quitar para evitar, no sé, tenerla. Entonces tenemos, por ejemplo, acá los ecosistemas, tenemos los ecosistemas presentes en la región y tenemos estas dos gráficas, ¿sale? Esto nos indican dos cosas: los cultivos de agave van en aumento y la agricultura va en decadencia. Podemos ver acá que lo que es amarillo era agricultura y se veían algunos puntos azules, era poco, pero ha ido aumentando a tal grado de que lo que ya más domina en estas dos subcuencas son los cultivos de agave. Básicamente estos son los cultivos, y pues básicamente perdimos áreas agrícolas. Aquí hasta el bosque de pino encino y el bosque de encino han sido lo que se han perdido más, y pues en aumento tenemos igual al bosque de pino, que es donde se están estableciendo más plantaciones de agave, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en esos 27 años? Perdimos un total de 34,000 hectáreas. ¿Cuál fue el más vulnerable? Pues la selva baja grasufolia, por obvias razones, porque el agave requiere calor. Entonces tenemos esos factores. Y el caso interesante es que la agricultura perdió o disminuyó comparado con el año inicial 29%, mientras que los cultivos de agaves aumentaron un 300%, al pasar de 4.889 hectáreas a 21,000 hectáreas en el 2022, ¿vale? Entonces esto, si lo convertimos a toneladas de carbono, pues ya tenemos otro efecto más grande. Básicamente se está afectando la capacidad de captura de más de 4 millones de toneladas por año en esas dos subcuencas, ¿sale? Y entonces pues esto es realmente el precio del mezcal, porque lo que estamos haciendo es hacer ese cambio, esa conversión. Entonces pues tenemos varias conclusiones. Lo más importante es, primero, tenemos una demanda de agricultura o de granos básicos que las estamos importando. Exportamos mezcal, importamos granos básicos, que muchos de esos granos básicos ya tienen químicos porque aceleran su crecimiento. Entonces ya no hay un cultivo como tal normal. Sí vamos a tener mezcal para muchos años, pero ya no vamos a tener alimentos. Entonces es algo que nos debe preocupar, porque al final de cuentas nosotros dependemos de los granos básicos o las comunidades forestales. Aparte de estos efectos de lo que es la captura de CO2,
también va a afectarse la biodiversidad, la infiltración, la erosión, porque son cultivos monoespecíficos. No tienen esa diversidad de gramíneas, herbáceas y u otras asociaciones. Entonces, pues a la larga hacer estudios de infiltración nos va a dar también un panorama, incluso la pérdida de nutrientes en el suelo, porque como son de rápido crecimiento, extraen la mayoría de nutrientes y pues básicamente dejan un suelo desertificado, ¿vale? Entonces sería todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.